Hola a todos y bienvenidos a Elige Estar Bien en KNB Radio. Soy Pablo Tricci, autor del libro No te conformes, elige estar mejor. Este es un espacio para compartir lo que nos hace bien. Dentro de mi libro, uno de los valores es la benevolencia y dentro de esta tenemos a la madurez en el amor. Por eso, hoy tengo como invitada a una persona que se identifica en el amor como motor en la vida. Conozco a Ana María hace más de 17 años. Quiero contarles algo de ella. Ana María es argentina, licenciada en psicología desde el año 1993, profesora de psicología y docente universitaria. Durante más de 2 décadas se desempeñó en hospitales nacionales y municipales en el área de salud mental, tanto hospitales psiquiátricos como generales. Tiene diversas especializaciones y actualizaciones en trauma, trastornos de la ansiedad y depresión. Es diplomada en Play Therapy International y en medicina del estrés y psiconeuroinmunoendocrinología clínica. Que si es tan difícil pronunciar esta palabra, ni quiero pensar en la dificultad en aprenderla. Bueno, Ana María, gracias por dedicarnos tu tiempo y acompañarnos en este espacio. Pablo, ante todo, gracias por la invitación. Eh, es un placer y bueno, más cuando uno piensa que a través de la comunicación puede llegar a algunas otras personas y a un alguito puede ayudarlos a estar mejor. Sí, la idea es justamente que nos ilumines en esta corta charla. Bueno, pero antes de meternos de lleno en tu vida, para romper el hielo, quiero hacerte algunas preguntas. Es una especie de test de la madurez en el amor, a ver si lo superas o no. Primera pregunta. ¿Crees Bueno, que la madurez en el amor es saber cuándo terminar una discusión o saber cuándo pedir una pizza y dejar la discusión para otro día? eh, Pablo, tengo un ejemplo o anécdota muy chiquitita de la infancia, de vivencia con mis padres y que me acompaña al día de hoy. Mis padres italianos ambos, am, nunca escuché a mi papá levantar la voz, nunca nos pegó un grito, mucho menos una cachetada, nunca escuché a mis padres discutir, pero mi mamá era de estas tanas protestonas y mi mamá protestaba. Y mi papá en un momento le decía, Rosina, hai finito? Ah, andiamo a mangiare. Mi papá jamás contestó a estas protestas de mi mamá. La dejaba que ella ¿no? descargara, ¿no? Esto que eran cosas simples, no había nada grave. Era mientras ella cocinaba. Y entonces, bueno, Rosina, ¿terminaste? Bueno, vamos a comer. Y eso es lo que yo aprendí y sin darme cuenta me ha ido acompañando toda la vida. Qué lindo, Ana María, lo que contás. Muy linda la anécdota. Veamos esta. ¿Tu madurez en el amor te lleva a aceptar que la vida es imperfecta o a intentar perfeccionar cada situación con un Excel y un cronograma? Ah, Pablo, te voy a ser honesta, soy bastante obse con esta búsqueda de la perfección. Me costó mucho, pero entendí que la perfección no existe, pero sí que en esa búsqueda de la perfección nos podemos topar con la excelencia, como decía un entrenador americano, y entonces con un costo a veces, pero la acepto, pero sí busco esa excelencia o llegar a lo máximo que puedo. Te conozco. ¿Tu madurez en el amor te ayuda a resolver conflictos con calma o a resolverlos con chocolate y helado? Uy, qué difícil esa pregunta, porque el helado y el chocolate son parte de mi vida. Creo que lo mejor es un poco un equilibrio, ¿no? Entre ambos. Eh,
incluso al momento de elegir el chocolate o el helado, creo que también hay que hacerlo con calma, porque si no sería no pensar. Y no pensar nunca es saludable, aun cuando estamos pensando algo que no quisiéramos que esté ocurriendo o no quisiéramos pensar, pero es también enfrentar un poco esto. Y a veces este pensamiento es acompañado con un chocolatito para hacerlo más liviano, pero el pensamiento es lo que más nos va a ayudar. Bien. ¿Crees que la madurez en el amor es la capacidad de tener la razón en una discusión o la capacidad de ser feliz aunque no la tengas? La pelea por la razón. Esto es algo que lo veo y lo trabajamos mucho en consultorio, ¿no? Con los pacientes. Y creo que a veces la inteligencia no pasa por tener razón o no frente al otro, sino es saber cuándo frenar, porque es mucho más valioso lo que está en juego, el vínculo, que tener o no razón. Creo que es saber frenar a tiempo, eh, y no quién tiene la razón. ¿Qué importa quién tiene la razón si el ganar esa razón me va a hacer perder quizás un vínculo de amistad, de trabajo, de pareja o de lo que sea? No. Claro. Bien, gracias Ana María. Oficialmente has pasado el test de la madurez en el amor con honores. Ahora sí, Gracias. vayamos a cosas verdaderamente importantes. Como especialista en trauma, depresión y ansiedad, has ayudado a muchas personas a sanar. La pregunta es, ¿cómo se puede elegir estar bien en un momento de tanto dolor cuando la sanación parece imposible? En primer lugar, algo importante y que se lo señalo siempre a los pacientes es la paciencia y el tiempo. Si uno viene arrastrando un malestar de hace mucho tiempo, no lo podemos resolver en un día, en un momento o con un clic. Yo siempre señalo, en un clic tenemos a Google. Ahora la sanación, la cura o la mejora lleva tiempo. Y el tema es la paciencia, la continuidad en el tratamiento, que se permitan ser acompañados, escucharse, porque si no se escucha, acá digo, yo no les voy a traer la solución la tienen ustedes, tienen que aprender a escucharse ustedes. Y entonces es acompañarlos en ese camino. Una frase que yo utilizo siempre es pensar en voz alta, cuando quedan en silencio, ¿no? Pensá en voz alta. Y en este pensar en voz alta es este acompañarlos para ir en búsqueda del estar mejor. A veces está la cura, a veces no, pero sí la prioridad es estar mejor, pero por sobre todo entender que no se está mejor de la noche a la mañana, que lleva tiempo y es querer atravesar ese tiempo. Yo me ofrezco a acompañarlos. Ahora ellos tienen que querer sostener en el tiempo para poder encontrar ese lugar. Y se llega, Pablo, ¿eh? Más tiempo, menos tiempo, pero te puedo asegurar que se llega. ¿Hay algún promedio? Sé que evidentemente no todos somos iguales y no todos tenemos el mismo problema, pero ¿hay un promedio de tiempo que uno diga 2 años, 5 años, 10 años o es absolutamente imposible saberlo a priori? Eh, en general, yo lo sé a priori en la medida que conozco un poco al paciente, porque cada paciente es único, aunque dos pacientes hayan pasado la misma situación, cada uno lo vive de diferente manera y depende de eso. Depende de la colaboración que ponga el paciente, de las ganas que ponga el paciente, de la posibilidad interna que tenga, del deseo que mejore antes o que tarde más. Pero sí, nunca hablamos de un tiempo menor si hablamos de una depresión, entre 6 meses y un año de atravesar todo ese duelo, ¿sí? Pero tiene que haber un compromiso de ambas partes, paciente y analista. Si eso está, pero ¿sabes cuál es el gran motor en esto? Es que si decimos, ok, puede ser entre 6 meses y un año, pero no van a ser
6 meses chato y 6 meses un día está bien. Va siendo una mejora continua y eso va aliviando un poco el dolor. Entonces lo va llevando con un tránsito más agradable, menos doloroso. Bien. Tu trabajo se centra en el bienestar mental. ¿Cómo crees que el amor como motor de la vida, que citamos al comienzo, puede ser una herramienta de sanación para una persona que está atravesando un trauma o una depresión? Y qué compleja la pregunta, pero encantadora a la vez. Como te decía, yo creo que el motor es el sentido, para mí el motor es el sentido de la vida. Vivimos por amor, morimos por amor, hacemos lo que hacemos por amor. eh, y si estamos rodeados de amor, el amor en todas sus versiones, porque el amor no es solo amor de pareja. Amor en cada cosa que hacemos, lo que vamos eligiendo es amor. Amor en nuestro trabajo, amor en los vínculos, vínculo de pareja, el amor de familia, el amor en los amigos, el amor en cada actividad que elegimos. Y siempre que tengamos cualquiera de estas variedades de amor al lado nuestro, es un camino mucho más fácil. Para aquellos que creen en la religión, se sienten que en una situación calamitosa son llevados en brazos, ¿no? Por este ser religioso que los acompaña. Y nosotros por nuestros amigos, por nuestras parejas, por nuestras familias, por nuestros compañeros de trabajo, es mucho más liviano cuando estamos acompañados del amor. Perfecto. Tu valor es la madurez en el amor, que lo citaste al inicio. ¿Qué es la madurez en el amor y cómo se aplica en la vida más allá de la pareja? Porque tenemos esa costumbre de hablar del amor y Mm, es amor de pareja, y el amor es mucho más no, amplio. exacto. Sí, cuando hablamos de amor, estamos hablando, y en todos los aspectos, tal como decías, eh, hablamos de algo saludable. ¿Qué es la salud? Eh, y si estamos hablando de un vínculo saludable, laboral, personal, tenemos que hablar de un equilibrio, una homeostasis, una estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? ¿Qué es este equilibrio? Y tiene que ser un lugar donde estemos solos o acompañados, haya individuos que puedan crecer de manera sana, eh, de manera duradera, aprender a, a que nos gusten los desafíos, a manejar desafíos. Los desafíos nos tienen que llevar a no solo aprender, sino a crecer a nosotros como personas y que esto que nosotros aprendemos sea transmitido a todo nuestro entorno. No es solo que quede en uno como individuo, sino que es el compartir. Y si compartimos, compartimos con la pareja, con la familia, con los amigos, en el trabajo, en la salud, en la educación. eh, y esa homeostasis, ese equilibrio, esa estabilidad, eso es el mantener ese amor y es el llegar. El llegar a esta meta o esta cima es este constante aprendizaje. En cada momento de la vida nos enfrentamos a diferentes cosas para aprender. Entonces es entender que nunca terminamos de aprender, aprendemos un poquito y siempre hay mucho más. Hablamos de trauma, de ansiedad y de amor, por ejemplo, y la pregunta sería, ¿cuánto de esto se genera en la familia, en el seno familiar? Todo, ya sea saludable o no saludable. Eh, y me parece importante aclarar esto acá porque a veces hay mensajes
un poco erróneos que se transmiten y sobre todo en la psicología, ¿no? Como que si alguien va a hacer terapia, tu madre, tu padre, seguramente, ¿no? Y no, no hay nada más erróneo. Uno como mamá, como papá, se equivoca, sí, claro, porque uno va aprendiendo todo el tiempo, entonces nos equivocamos, pero no decimos, voy a hacer esto para hacerle daño a mi hijo, voy a hacer esto para traumar a mi hija. Estamos aprendiendo como padres, como amigos, como hermanos en la vida, y en ese transitar y en ese aprender nos equivocamos, no hacemos a propósito. Entonces, si no hacemos a propósito, no es consciente, no es que somos dañinos como personas, sino que nos equivocamos en el camino, pero también tenemos la posibilidad de darnos cuenta y de reparar. Y si cometemos errores con nuestros amigos, con, con, con nuestras parejas, con nuestras familias, poder darnos cuenta y poder reparar la falta de amor o algo evidenciado como tal y que no haya sido así. Y esto uno lo ve, podemos tener dos hijos criados de la misma manera y uno dice, mis papás son divinos y me criaron con mucho amor, y el otro hijo dice, no, a mí no me dieron amor y fueron criados iguales. Y esto es la vivencia que cada uno tiene. Por eso digo que hay que correr un poco en la psicología todo este mensaje erróneo que antañamente se transmitió, y hoy muchos tienen temor de ir al psicólogo por esto, ¿no? No se juzga, es el acompañar, y si se vivenció así, partimos de cómo lo vivenciaste vos. Si para vos fue traumático, no vamos a juzgar a tu mamá o a tu papá, sino es ver cómo vos lo viviste y cómo acá podemos ayudar a encaminar, ya sea una situación traumática, ya sea un desamor o falta de amor. Partimos de ahí, de cómo cada uno lo vivenció, sin Tal cual. juzgar. Sabés que a mí me pasa que cuando hablo con mujeres me dicen que su vínculo con la madre no fue tan bueno y no lo escucho Mm. tan frecuentemente cuando hablo con un hombre y te habla de la mamá, ¿no? Entonces, ¿es cierto esto o es totalmente empírico? Y bueno, mi porcentaje que he sabido y he podido recoger a través del tiempo no es representativo de una realidad. ¿O es así que directamente el vínculo madre-hija es complejo? Eh, mm, no podemos generalizar, es muy personal. Me preguntas a mí si yo también tuve un vínculo complejo con mi madre, que por suerte Estás lo dentro hemos de la podido, estadística, estás dentro de mi estadística. que por suerte lo pudimos reparar a tiempo, porque pude pensar en algún momento y elegir. Y cuando pude pensar, me pude dar cuenta que mi madre era como cualquier otra mujer que había tenido sus vivencias, que había hecho lo que había podido, eh, y que yo había madurado un poquito y que entonces podía ver las cosas desde otro lugar, y pude empezar a tener comunicación desde otro lugar y empezar a escuchar lo que antes como más chica no escuchaba, y entender que ella siempre había estado a mi lado, al igual que al lado de mis hermanos, que ella siempre había querido estar bien y reparar, y que era yo la que me ponía en otro lugar. Y yo creo que es más compleja porque son vínculos diferentes entre mujeres y entre varones. Y sí, yo como hija, única hija mujer y la más chica, mi gran vínculo de amor era con mi papá, ¿no? El clásico Edipo, Sí, y con mi mamá, estas riñas, que si bien en determinadas etapas de adolescencia y todos los jóvenes es esperable que tengamos, porque también es lo que nos lleva a separarnos, a individualizarnos y a crecer, pero es sano poder en algún momento, ¿no? Pararnos, pensar, analizar, como vos señalabas antes. eh, 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 Busco quedarme, ¿no? Voy a comprar una pizza y paro acá, me pongo a pensar, me pongo a hablar, y lo mejor que nos puede pasar en la vida es que en algún momento nos pongamos a pensar, porque nosotros también en algún momento vamos a crecer y vamos a estar en ese lugar.
en la experiencia clínica siempre sigo viendo esto. Mirá que hace más de 30 años que estoy en la clínica y sigo viendo que los vínculos son más complejos entre madre e hija que entre madre e hijo. Lo sigo viendo en la clínica. Entiendo, y es un poco mi estadística, pero realmente no tiene ningún basamento, simplemente es de escuchar y No, escuchar, y me pasa esto, pero no sé de dónde sale, pero en bueno, nuestra cultura es eh, así, ¿no? Habría que ver, ¿no? Un poco en otras culturas. En la nuestra se ve mucho esto. se ve mucho, tal cual. Bien, has trabajado en hospitales psiquiátricos y generales. ¿Hay alguna diferencia en la forma de ayudar a los pacientes en cada uno de estos ámbitos? ¿Qué te ha enseñado la psiquiatría sobre la perseverancia y la responsabilidad? Bien, uff. ah, Mira, el hospital psiquiátrico solamente se trata salud mental. La gran diferencia con el hospital general, que si bien tiene un espacio de salud mental, pero al ser hospital general, también están los otros espacios de las otras especialidades médicas. Y allí tenemos una gran ventaja a mano. ¿Cuál es la ventaja que tenemos allí? En el hospital psiquiátrico también hay otras ventajas, ¿eh? Vamos a ver cada una. El hospital general viene un paciente con un problema de salud mental. Entonces atendemos la problemática de salud mental, pero a su vez ese paciente tiene otros problemas de salud que no son mentales, que son orgánicos, pero que también repercuten en lo emocional como por ejemplo un problema renal, un problema estomacal, y ese tener un problema de salud orgánico no resuelto también repercute en su salud mental. Y ahí tenemos a mano el médico clínico o los distintos especialistas. Entonces, trabajamos en equipo multidisciplinarios. Y entonces ahí tenemos la ventaja que o los conocemos o no conociéndolos, buscamos departamento de medicina interna, buscamos a tal médico y vamos haciendo la derivación. Es inmediata, levantamos el teléfono y hablamos. Y entonces el paciente ahí tiene todo, la parte de la cabeza y del cuerpo. El paciente completo. No son dos pedazos, es uno. Ujú. Entonces allí podemos ver todo. En el hospital psiquiátrico, como se trata solo salud mental, tenemos que hacer derivaciones a otros hospitales o a médicos, a donde sea, para que vayan viendo todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos que descartar todo lo orgánico. Para decir que el paciente tiene un problema específicamente o solamente de salud mental, tenemos que descartar todo lo orgánico. Entonces allí los tiempos son otros y generalmente un poco más lentos. Porque es si el paciente, qué tipo de obra social tiene para que tenga una atención más pronta o más lenta. Y entonces allí hay que resolver esos problemas, poder ponernos en contacto o no con esos médicos para trabajar en equipo. Y eso a veces sí tarda, ¿no? Un poco más en la resolución de los conflictos. Tal cual. Hablaste de trabajar en equipos. Luego de la pandemia, ¿este tema de la presencialidad, de ver al paciente, fue dejada de lado o sí hay que estar con el paciente uno a uno y verlo en la cara? ¿O se puede, a través de, digamos, todo lo que tenemos de videoconferencias, conversar con el paciente y el paciente no siente ninguna deficiencia frente a la presencialidad? Se puede, a ver, yo lo he hecho prepandemia también, por suerte, con lo cual en ese sentido no me agarró como novata la pandemia. Realmente, sí lo que es importante es poder armar un buen encuadre, un buen encuentro. Y con un buen encuentro, ¿a qué me refiero? Que el paciente tenga un espacio donde pueda comunicarse y estar tranquilo. O sea, que tenga un espacio que no solo la camarita y el micrófono,
sino que tenga un espacio como si estuviera en el consultorio. Yo lo que les digo siempre a los pacientes cuando trabajamos de manera online, y trabajo mucho online y presencial también, es esto. Si venís presencial vas a ver lo mismo. Acá estoy yo, mi consultorio, acá atrás ves mi biblioteca ¿no? Son mis libros y es mi espacio. Y acá no entra nadie, acá estoy yo sola y el paciente tiene que tener ese espacio. Si está ese espacio, logramos ese vínculo, esa unión y ese vínculo empático para poder trabajar. Y con ese encuentro y ese compromiso de ambas partes, podemos sí trabajar de la misma manera presencial que online. Ese compromiso es importante y esa continuidad. Sin continuidad no se puede trabajar y no hay tratamiento que tenga sentido, ¿no? Pero hay pacientes que te dicen, por ejemplo, yo quiero exclusivamente la presencialidad porque te tengo que ver, y otros te dicen, no, mira, prefiero realmente todo lo que es digital porque no tengo tiempo, no, pierdo tiempo en transporte, de ir de un lado para el otro, y me siento muy cómoda con la terapeuta, entonces lo hago desde mi casa y en ese ambiente tan sacro Sí. como lo acabas de describir. Sí, sí, y en esto nos ayudó mucho la pandemia, porque en pandemia no había otra manera y había que hacerlo. Entonces, incluso aquellas personas que se resistían a vernos con una camarita, o en algunos casos incluso con una llamada telefónica, porque no tenían camarita o no sabían cómo usarla o no podían, cuando está el compromiso, se puede. Hay gente que prefiere la presencialidad o te dice, yo no tengo espacio en mi casa porque somos mucho de familia, entran los chicos, o, ok, lo tenemos presencial, pero la pandemia nos ayudó a que se podía, porque no quedaba otra alternativa. Entonces, fortaleció mucho eso, a que podamos aprender a llevarlo a cabo. Nos enseñó todo eso y desde este lado, sí, ha sido un gran aprendizaje para todos, analistas y pacientes. Seguro. Con tu experiencia, ¿qué es más importante para elegir estar bien? ¿La terapia o la voluntad de sanar? Si bien ya al comienzo me dijiste que tiene que haber un compromiso por parte del paciente, pero lo quiero escuchar nuevamente. Mm. Eh, Durante mucho tiempo me dediqué exclusivamente a atender niños y adolescentes. Luego lo fui ampliando, pero en una época era exclusivamente niños y adolescentes. Y ahí podía ocurrir que el adolescente no quería venir a terapia. Y el padre, porque los chicos eran derivados de pronto de la escuela, los obligaban. Y claro, yo lo que les explicaba es, si no quiere hacer terapia, por más que lo obliguen, si no quiere, no vamos a poder trabajar. Entonces, tiene que querer. Yo sé que la terapia le va a venir bien y sé que lo va a ayudar, pero si no quiere, no tiene sentido. Si no hay voluntad, no vamos a poder. En algunos casos he recurrido a algunas artimañas con algunos adolescentes para llegar a trabajar y con buenos resultados, pero tiene que haber una voluntad, porque si el paciente no tiene voluntad, no sirve. Y si no quiere, es mucho más dañino obligarlo que darle su tiempo a que pueda pensarlo y quizás el momento va a ser otro y no es ese. Ujú. Pero no es solamente para niños esto, porque me hablaste de tu gran No, experiencia para niños. Vamos a un adulto. no, en adultos, bueno, pasa que también la familia, las parejas, anda a terapia. Si no vas a terapia, no seguimos en pareja. Esto lo hemos escuchado muchísimas veces. Eh, y la realidad es que es importante, el paciente tiene su tiempo, pero acá es poder explicarle el por qué y cuál es el sentido y que el paciente entonces libremente elija realizar este tratamiento, no porque fue enviado por su pareja o para poder seguir en pareja, sino que pueda encontrar él o ella el sentido que puede tener este tratamiento para mejorar individualmente. Yo siempre les señalo, no importa si vas a seguir o no con fulana o con mengano.
pero veámoslo desde este lugar. Y allí es cuando sí la voluntad da un vuelco y entonces es donde sí aceptan hacer un tratamiento. Y ahí sí tiene sentido poder trabajar. Y empezamos. Comparto plenamente contigo porque si no tienes la intención de mejorar, es muy difícil que venga la varita mágica y que te haga cambiar 180 grados, ¿no? Pero bueno, está. No, y hay Bueno, que ser muy honesto y decirle, yo sé que podría ayudar, pero entiendo que en este momento no estás para esto, que preferís, y es respetar al otro. Sin respeto, hay que partir del respeto, ¿no? tal cual. Bueno, Ana María, la que pasó el test de la madurez en el amor y además nos has dejado pensando en tantas cosas, sobre todo con esta de la intención que tiene que tener una persona en querer estar mejor. Sí. Cuéntanos un poco, ¿podemos encontrarte en algún rincón del éter de internet o físicamente? ¿Cómo se hace para encontrar a Ana María? Eh, sí, bueno, tengo un mail. Mi mail es ana.dizumma, como mi apellido, dizumma con doble m, @gmail.com. Y el móvil, más 54 911 6767 6000. El Fácil, teléfono es termina en 6000. fácil. Es fácil, es fácil. Más Bueno, 54 911 6767 6000. Más fácil que el apellido. bien, te agradezco de corazón, Ana María. Y a toda la audiencia que nos escuchó, gracias por elegir estar bien con nosotros. En una semana volvemos con más historia, más valores y quizás más test inesperados. Un abrazo grande y recuerden, no se conformen, elijan estar mejor.